Bienvenidos al módulo 5, en el que analizaremos la institución de la acción popular. Para un concreto entendimiento es necesario que ahondemos en algunos conceptos necesarios para comprender la intervención del acusador popular en el proceso penal. El proceso penal es el instrumento que el Estado nos proporciona a través del cual se ejercerá el ius puniendi. Este se configura como el derecho a castigar. Este derecho es de titularidad exclusiva del Estado, que se ejercerá a través de los jueces y magistrados con potestad para ello y mediante el proceso judicial. El derecho a castigar no está disponible para los particulares. Es por ello que surge el derecho penal y el proceso penal, para conseguir un orden en el castigo y reproche que tienen las conductas tipificadas como delito. Es necesario entender que en el proceso penal, a diferencia de lo que puede ocurrir con los procesos dispositivos, no se conocen intereses particulares, ni siquiera de las víctimas. Lo que se persigue es la satisfacción del interés social, de la pacificación, un interés supraindividual que va más allá de los intereses personales. Igualmente, el objeto del proceso, es decir, aquello que se debate en juicio, tiene una doble categoría en el proceso penal. Así nos encontramos con el objeto penal, mediante el que se ventilará la culpabilidad o no con respecto a un determinado delito. Y por otra parte, el objeto civil, en el que se depuran las responsabilidades civiles derivadas de la acción delictiva. El proceso penal tiene, además, una estructura peculiar, en tanto que antes de entrar en el enjuiciamiento de la causa, es necesario que se lleve a cabo una investigación tendente a determinar las circunstancias que rodean la comisión del hecho delictivo y, por supuesto, la identificación del responsable. Esta estructura se inspira en el principio acusatorio formal o mixto, con lo que supone que debe existir un desdoblamiento de las funciones de investigación y enjuiciamiento, esto es, que un órgano judicial llevará a cabo el desarrollo de la investigación y otro diferente se encargará de enjuiciar, así evitaremos la contaminación del juez o magistrado. En segundo lugar, la distribución de las funciones de acusación y enjuiciamiento. Es necesario siempre que exista una parte legitimada para sostener la acusación, pues en caso contrario se tendrán que archivar las actuaciones. Y por último, la congruencia. El órgano judicial para dictar sentencia tiene que ser coherente con las pretensiones de las partes en conjugación con la presunción de inocencia y el derecho de defensa. En nuestro ordenamiento jurídico existe una clasificación de delitos relacionadas, por un lado, con la gravedad de la condena, delitos graves, menos graves y delitos leves, y por otra, por la naturaleza del hecho. Centrándonos en esta última, se deben tener en cuenta la existencia de delitos públicos, delitos semipúblicos y delitos privados. Los delitos públicos son aquellos que se pueden perseguir de oficio. Es decir, no necesitamos que la persona ofendida por el delito, esto es, la víctima, realice ningún acto previo a la iniciación del proceso penal. En cuanto a los delitos semipúblicos, son aquellas conductas que dan origen a un proceso penal, pero siempre necesitaremos la iniciativa de la víctima del delito. Es decir, es necesario que la víctima del delito denuncie previamente para que la maquinaria del proceso se ponga en marcha. Una vez que la víctima ha denunciado los hechos delictivos, ya no será necesaria su presencia, porque se perseguirá de igual forma. Por último, los delitos privados, en los que solo las víctimas de estas conductas pueden perseguir el delito. En el ordenamiento jurídico español se reconocen solo dos delitos de estas categorías, las injurias y las calumnias entre particulares. Otra de las clasificaciones a las que debemos atender para poder comprender el sentido de la intervención del actor popular en el proceso penal se refieren a los tipos de acciones penales que se corresponden con la clasificación de actores que pueden coexistir en un proceso penal. A diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos, en nuestro proceso penal se pueden distinguir diferentes acusaciones. La acusación pública, representada por el Ministerio Fiscal, encuentra su legitimación en el artículo 124 de la Constitución española. La intervención del Ministerio Fiscal es obligada en los procesos penales en los que se depuren responsabilidades por la comisión de tipos delictivos de carácter público y semipúblico, siempre que estos segundos hayan sido denunciados previamente por la víctima. Por otro lado, tiene prohibida su intervención en los procesos penales por delitos privados. Su participación en el proceso penal no suple a la víctima. Erróneamente se tiene la creencia de que el Ministerio Fiscal siempre actuará en representación de la víctima, y aunque es evidente que es una acusación afín, no los ni las representa.
La acusación particular es la personación de la víctima del delito. En el caso de la acusación particular, el ofendido por la comisión del delito, públicos y semipúblicos. Su intervención es potestativa, no es necesaria. Afortunadamente, tras la entrada en vigor del Estatuto de la Víctima en 2015 y tras las reformas sucesivas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la víctima del delito, aunque no esté personada, tendrá información de todo lo que concierne a la causa. Su intervención se tiene que desarrollar bajo la representación y dirección técnica de procurador y abogado. Podrá personarse mediante la presentación de la oportuna querella o mediante la aceptación del oportuno ofrecimiento de acciones que el órgano judicial le otorga en concretos momentos procesales. El acusador popular encuentra su legitimación en el artículo 125 de la Constitución, en el que se reconoce la participación ciudadana de la Administración de Justicia. Supone la intervención de terceros, personas físicas o jurídicas que, sin ser ofendidos por el delito, participan en el proceso penal en condiciones de igualdad al resto de acusaciones. Con respecto al acusador privado, adquiere tal condición el ofendido por los delitos de injurias y calumnias entre particulares que hayan presentado la oportuna querella. En este caso, su intervención es obligatoria para continuar con el proceso penal, puesto que el Ministerio Fiscal tiene prohibida su intervención. Los procesos por delitos privados son una especie de híbrido en los que los ofendidos tienen, a pesar de ser un proceso penal, disposición sobre el objeto del proceso. Para su personación deben de interponer la oportuna querella e ir representados y defendidos mediante procurador y abogado respectivamente. Y el actor civil. La comisión de un delito conlleva una responsabilidad civil asociada al mismo. En este contexto surge el actor civil, como persona perjudicada por la comisión del hecho delictivo. El ejercicio de la acción civil lo llevará a cabo el Ministerio Fiscal y el acusador particular como víctima, aunque puede renunciar o reservar su ejercicio para un proceso civil posterior. Igualmente, el acusador privado podrá reclamar la responsabilidad civil derivada de la comisión de los delitos privados. Pero también puede suceder que el actor civil sea un tercero perjudicado. En este último caso podrán intervenir terceros legitimados que deben ser indemnizados. En la parte pasiva nos encontramos con la persona contra la que se dirige la acción penal y el responsable civil. Su denominación dependerá del momento procesal en que nos encontremos. Así puede ser investigado, acusado, condenado o reo. Su identificación y presencia es imprescindible para la sustanciación del juicio.